Pero en la Asamblea de Madrid no se habla de lo de Madrid, ¿no? De lo de los 7.291 muertos en residencias no se ha hablado. ¿Y cuántas veces ha bloqueado el Partido Popular la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso? Bueno, es otra comisión pendiente. Y mira, Sánchez, el Partido Socialista y la izquierda solo cree en la justicia cuando cree que la puede utilizar, como hemos visto, a cuenta de las residencias de mayores. Segundo, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, la señora Almudena Lastra, en la memoria correspondiente al año 2020, dedica más de 15 páginas a analizar este tema y hay mentiras flagrantes en esa memoria. Quiere decir que no temas discutibles, no temas de opinión. Por ejemplo, afirmar, como afirma, y antes le hicieron una pregunta a uno de los intervinientes, que los servicios médicos, las atenciones médicas que recibían en las residencias eran equiparables a los del hospital, es simplemente mentira. Decir, como puso la fiscal en ese informe, que el protocolo no había tenido efectos en la no derivación es simplemente mentira, porque están ahí todos los datos. Sacar conclusiones generales en las que además da todo tipo de recomendaciones a partir del análisis de 130 casos, creo recordar que son entre 130 y 140, cuando solo de no derivación fallecieron 7.291 personas. No le voy a poner un calificativo demasiado grueso, pero me parece una osadía, sobre todo para alguien que estamos hablando del ámbito jurídico. Ante esa situación, yo en Infolibre le envié 38 preguntas a la Fiscalía Superior, a la señora Almudena Lastra, ante pues lo que me parecían en algunos casos mentiras flagrantes, en otras omisiones clarísimas, y la Fiscalía no contestó a ninguna de las 38 preguntas, lo cual, con independencia de qué medio le haga esas preguntas, yo creo que por transparencia debería haber respondido. Han pasado 2 años, sigue sin responder, tiene todavía la oportunidad de responder. Y la segunda es, claro, se lo tengo que preguntar, o la opinión o la información que usted tiene sobre el hecho de que el Ministerio Fiscal no está actuando. Bueno, a ver, primero una serie de hechos, porque esos siempre los puedo defender mejor, ¿no? Los hechos. En la Comunidad de Madrid hubo cientos de querellas directamente presentados, coordinados por Marea de Residencias, y 58 denuncias directamente ante la Fiscalía, planteadas por otra asociación de familiares, que es Pladigmare. De las 58, yo creo que 50 se archivaron sin ningún tipo de investigación. No solo, como dijo la abogada Miquel, se tendría que haber creado de oficio una fiscalía para investigar, sino que se hizo lo contrario, se archivaron sin ningún tipo de investigación, sin realizar ninguna prueba, ni siquiera tomar testimonio a los familiares de las víctimas. Segundo, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, la señora Almudena Lastra, en la memoria correspondiente al año 2020, dedica más de 15 páginas a analizar este tema y hay mentiras flagrantes en esa memoria. Quiere decir que no temas discutibles, no temas de opinión. Por ejemplo, afirmar, como afirma, y antes le hicieron una pregunta a uno de los intervinientes, que los servicios médicos, las atenciones médicas que recibían en las residencias eran equiparables a los del hospital, es simplemente mentira. Decir, como puso la fiscal en ese informe, que el protocolo no había tenido efectos en la no derivación es simplemente mentira, porque están ahí todos los datos. Sacar conclusiones generales en las que además da todo tipo de recomendaciones a partir del análisis de 130 casos, creo recordar que son entre 130 y 140, cuando solo de no derivación fallecieron 7.291 personas. No le voy a poner un calificativo demasiado grueso, pero me parece una osadía, sobre todo para alguien que estamos hablando del ámbito jurídico. Y la segunda es, claro, se lo tengo que preguntar, o la opinión o la información que usted tiene sobre el hecho de que el Ministerio Fiscal no está actuando.
Bueno, a ver, primero una serie de hechos, porque eso siempre los puedo defender mejor, ¿no? Los hechos. En la Comunidad de Madrid hubo cientos de querellas directamente presentados, coordinados por Marea de Residencias, y 58 denuncias directamente ante la Fiscalía, planteadas por otra asociación de familiares, que es Pladigmare. De las 58, yo creo que 50 se archivaron sin ningún tipo de investigación. No solo, como dijo la abogada Miquel, se tendría que haber creado de oficio una fiscalía para investigar, sino que se hizo lo contrario, se archivaron sin ningún tipo de investigación, sin realizar ninguna prueba, ni siquiera tomar testimonio a los familiares de las víctimas. Segundo, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, la señora Almudena Lastra, en la memoria correspondiente al año 2020, dedica más de 15 páginas a analizar este tema, y hay mentiras flagrantes en esa memoria. Quiero decir que no temas discutibles, no temas de opinión. Por ejemplo, afirmar, como afirma, y antes le hicieron una pregunta a uno de los intervinientes, que los servicios médicos, las atenciones médicas que recibían en las residencias eran equiparables a los del hospital, es simplemente mentira. Decir, como puso la fiscal en ese informe, que el protocolo no había tenido efectos en la no derivación, es simplemente mentira, porque están ahí todos los datos. Sacar conclusiones generales, en las que además da todo tipo de recomendaciones, a partir del análisis de 130 casos, creo recordar que son entre 130 y 140, cuando solo de no derivación fallecieron 7.291 personas. No le voy a poner un calificativo demasiado grueso, pero me parece una osadía, sobre todo para alguien que estamos hablando del ámbito jurídico. Los que tienen una mutua se van a los hospitales privados, no se van a la sanidad pública. Es que tenía al mando la Comunidad de Madrid. ¿Para llevarlos a dónde? ¿A todos a los privados? En cuanto en Infolibre publicamos la investigación con los documentos de esos protocolos, lo primero que se hizo fue negar su existencia. Lo segundo, decir que eran borradores. Y a partir de ahí todo ha sido una cadena de mentiras. Ni se llevaron a mayores a los 14 hoteles medicalizados, ni se llevaron médicos ni enfermeros a las residencias. Cuando se dice se hizo lo que se pudo, que al final es el mensaje que se traslada, es que no es así. Había alternativas, claro que las había, y de hecho se montó el IFEMA durante 6 semanas, se le denominó el Hospital Milagro, y de 3.811 atendidos en el IFEMA, solo 23 mayores de residencias fueron trasladados. ¿Por qué? Porque solo se trasladaba a enfermos leves, para que fuera efectivamente un hospital milagro. No hubo otros protocolos igual en otras comunidades, eso es mentira. No hubo una mala gestión en otras comunidades, incluso del Partido Popular, con el tema de las residencias. Pero es que pasa que aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no se les derivó a hospitales públicos, no se les derivó a hospitales privados, no se les derivó a IFEMA. Lo que decimos de los seguros es que solo a la gente, a los ancianos que tenían un seguro privado, iban a esos hospitales privados, incluso teniendo camas vacías. No ha habido ni una sola reunión de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Díaz Ayuso, con las familias de las residencias. Es mentira. Las manifestaciones decían que estaban politizadas, decían que eran activistas, terroristas, incluso la propia mafia. Eran familias con dolor. Lo que has dicho de que no era de obligado cumplimiento no es verdad. No es una orden administrativa, no es un protocolo. Y además te puedo decir que yo mismo, cuando publicamos en Infolibre la investigación de esto, recibí correos de responsables de residencias de Madrid que estaban indignadas, diciendo no puedo trasladar a algunos enfermos que tengo, no de COVID además, porque el hospital me dice no, tenemos, tanto el hospital, el geriatra, como los responsables de residencias habían recibido la orden de que no es una orden de prohibir administrativa. trasladar.